A mí lo que me da sobre todo mucho miedo, porque yo me he dado cuenta del poder que a día de hoy tienen las redes sociales y estoy viendo sobre todo a los burócratas de Bruselas muy preocupados con el tema de, hostia, antes controlábamos las redes y ahora de repente los gigantes tecnológicos se han ido con Trump. ¿Qué hacemos ahora con todo esto? Porque de repente teníamos una posición súper cómoda de, mira, este tío no me cae bien, métele Shadowban. Este tío no me gusta su cuenta, vamos a censurarle, vamos a tirarle la cuenta. Pero ahora no pueden. ¿Tú crees que puede llegar a un punto de que empiecen a forzar de alguna manera el cerrar ciertas redes sociales como ocurrió en Brasil y demás en Europa? A ver, lo pueden forzar. De hecho, mira, ha pasado en China, ¿vale? O sea, en China, que es un país, como todos sabemos, muy democrático, pues esto lleva pasando hace muchos años, ¿no? En China hay ciertas República Democrática. República Democrática de China, claro. Entonces, bueno, pues esto lleva pasando, ¿no? Hace muchos años y hay ciertas aplicaciones que no cumplen, digamos, con los estándares del gobierno o que no doblan la rodilla ante quien no deben de doblarla y al final, pues no se puede usar. Y ahí lo que pasa es que al final, pues tienes que utilizar una VPN y bueno, depende del nivel, pues bueno, ya sabes que en China pues, se oye, ¿no? Que a lo mejor puede que haya gente que desaparezca. Mira tú lo que le pasó al de Alibaba, tío. O sea, que habló un poco en contra del gobierno y prácticamente el hombre Tuvo un tiempo desaparecido. Tuvo un tiempo desaparecido y a partir de ahí pues ya ha desaparecido de la vida pública, ya no hace este tipo de... Entonces, ostras, ¿puede llegar? Sí. O como en Venezuela. Tío, mira, esto el otro día hablaba con unos amigos venezolanos y me contaban, me dice, me pareció súper impactante. Me dice, tío, es esto, dice, esos residentes a España, me dice, se parece cada vez más a Venezuela. Y me dice, y lo peor es que va más rápido. Y esto me lo decían unos venezolanos. Dice, tío, hace X años, cuando nosotros estábamos en Venezuela y uno de ellos trabajaba para el gobierno, dice, oye, nuestros amigos cubanos nos decían, cuidado, que esto nosotros ya lo hemos vivido. Y ellos decían, no, esto no puede pasar en Venezuela porque Venezuela es un país rico. Sí, era petróleo. un país rico. Porque Venezuela no es una isla, porque Cuba era una isla y Venezuela no. Y les parecía algo inviable. Y claro, y eso me resonó a mí con, ostras, cuando y la gente dice, no, esto no puede pasar en España porque estamos en Europa, porque es un país civilizado. Claro, pero es que no puede pasar, pero está pasando, ¿no? O sea, cada vez la calidad democrática es peor y eso es inapelable. O sea, lo que se ve en los tribunales, con lo que está pasando con los jueces. Entonces, ¿puede pasar? Desde luego que puede pasar. Esperemos que no pase, pero yo estoy convencido de que la deriva que estamos tomando a mí no me gusta, me incomoda. O sea, a mí lo que realmente me preocupa es que esto, de alguna manera siempre pensamos que no, tenemos a la Unión Europea que nos va a cuidar. Pero es que a mí me parece que la Unión Europea le empieza a gustar estas cosas. En el sentido de, maravilloso, hemos visto lo que ha ocurrido en Rumanía y te intervengo a las elecciones porque no me gusta el candidato. Y digo que ha habido una injerencia rusa y ala, anular las elecciones. Entonces, empezamos a ver una cara de la Unión Europea que nos puede deslizar un potencial desmantelamiento total de la Unión Europea, porque ya empieza a haber... Antes lo veíamos con el Brexit, que era algo aislado. Los italianos tantearon un poco, pero es que estamos viendo a los alemanes diciendo, esto no me gusta. A ver, al final yo creo que el tema de la concentración del poder siempre tiene ese riesgo, ¿no? Esto es lo que pasa en China, es un país muy grande que realmente... Es un país que prácticamente es casi, no un continente, pero a nivel poblacional sí. O sea, es una barbaridad. Estados Unidos también es muy grande. Europa es otro de esos grandes bloques, ¿no? Y claro, al final pues se generan tensiones y cuando alguien tiene el control y puede mandar sobre 800, sobre 1.000 millones, 1.500 millones de personas, es demasiado grande como para controlarlo y demasiado tentador. Y yo creo que ahí viene el problema, ¿no? Esto lo hablaba hace no tanto con Rayo y el tema de las democracias, uno de los grandes problemas viene cuando se intenta utilizar una democracia que funcionaba antes a nivel de ciudad-estado y funcionaba más o menos bien para regular, pongamos una población de 100.000, 200.000, 500.000 personas, para regular una población de 1.000 millones de personas. Ostras, pues ahí hay un montón de particularidades y de dinámicas internas que desde luego no se van a tener en cuenta, ¿no? Y aún encima que al acumular tanto poder, eso siempre genera un problema. Y que muchas veces yo creo que la descentralización se hace para mal, en el sentido de tú ves la descentralización que hay en España, es una descentralización muy mala, en el sentido de se hacen duplicidades, se aumentan los costes, hay más tendencia a la corrupción, pero una descentralización bien aplicada yo creo que al final ataja los problemas de cada zona mucho más, de manera más clara y de manera mucho más efectiva que teniendo un poder central que hace con todo. Es que tiene que estudiarse y analizarse bien, como tú bien dices, en qué caso tiene sentido que haya realmente una conglomeración más global, más nacional, ¿no? Sí. Y algo más regionalizado. Porque sí que hay dinámicas y sí que hay cosas que puede que sean mucho más eficientes el gestionarlas y regularlas a nivel local, porque va a haber problemas locales que conozcan ahí, o dinámicas locales, o precios, cosas que sean muy locales, pero luego va a haber otra serie de cosas que van a ser mucho más eficientes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, habría que verlo, ¿no? Pero en el tema, por ejemplo, de sanidad, lo vemos. Yo me he pasado, he vivido en muchos sitios, fuera de España, en varios sitios, y me parece muy ridículo que cada vez que tengas que ir a un hospital o un no sé qué de otra comunidad,
comunidad, tengas que volver a hacer todos los trámites, que no te vale la tarjeta y es como, pero si yo pago Como si fuera impuestos. otro país. Claro, hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver, oye, en dónde sí y en dónde no se puede aplicar este tipo de cosas para hacerlo lo más eficiente posible, que es lo que está ahora tratando de hacer a su manera, obviamente, Elon Musk, ¿no? Metiéndole también ahora cuchillo en Estados Unidos. Habiendo vivido en diferentes países, ¿cómo dirías que es la sanidad en otros países en comparación con España? Bueno, pues depende. En realidad, quiero decir, el hecho de cómo es, que siempre decimos, la sanidad española es increíble. Bueno, pues yo he vivido en otros países y en ningún país he tenido problema para ir al médico, para que me tratasen. Es más, en general los tiempos de espera suelen ser menos que en España, sobre todo últimamente, que estos últimos años los tiempos de espera se han vuelto una auténtica locura. Que luego cada país tiene su particularidad, pero por ejemplo, en Alemania era súper rápido, era muy eficiente. Creo que había un pequeño copago y aquí tú en Alemania tenías una parte en la que en la seguridad social tú decidías como a qué agencia, digamos, sanitaria o a qué grupo te querías afiliar, ¿no? Es como si tú aquí en España, imagínate, dices, oye, pues yo mi seguridad social la quiero pagar a Sanitas o a Sisa o a lo que sea. Y luego al final ellos lo gestionaban, ¿no? Entonces, yo creo que al hacerlo público-privado era más eficiente. Y bueno, en Andorra también, o sea, en Andorra pues tienes un copago, puedes elegir y luego, pues al final yo creo que hay diferentes modelos que todos pueden ser buenos o malos. Creo que lo de público o privado en general no es necesariamente igual a mejor o peor, pero lo que sí que he visto es que esa idea que tenemos en España de la sanidad española es la mejor sanidad del mundo, eso desde luego no es cierto. Es que es una percepción como desde la escasez, desde te han dicho, te han repetido tantas veces que tienes que estar agradecido porque los demás fuera de España se mueren, ¿sabes? Como si no hubiera otra sanidad en el mundo y la gente se muriera en otros países. Y la gente lo ve desde una perspectiva de miedo, de decir, es que, ¡guau! ¿Y si me quedo sin poder ir al médico? O sea, es un nivel de ¿cómo te digo? De adoctrinamiento tan grande de que la gente no se para de pensar, vale, en otros países, ¿cómo hacen? Vale, no pongamos Estados Unidos, que siempre nos ponen Estados Unidos. Otros países, ¿cómo lo hacen? ¿Les va bien? ¿Tienen un sistema eficiente? ¿Es barato? ¿Se puede gestionar? No, macho, la gente está como, no, la sanidad pública, la sanidad pública, la sanidad pública. Es que eso pasa, pero es lo que te digo. Yo creo que también viene, pues como tú dices, desde el desconocimiento y desde el adoctrinamiento. Nos repiten una serie de dogmas de pequeños y si no eres una persona que has vivido fuera, que has viajado, que has pasado un tiempo de verdad fuera y que llegas a conocer otros sistemas, yo digo, yo he estado 3 años en Escocia, otros 3 en Alemania, 6 meses en Perú, he estado varias veces en Estados Unidos, he vivido y he trabajado en otros sitios, ahora estoy viviendo aquí en Andorra. Entonces, conozco bien otros sistemas. Y eso te da una amplitud de miras, ¿no? De decir, ostras, igual lo que tenemos en España no es necesariamente lo mejor, ¿no? Y se pueden, lo que te decía, replantear cosas de manera constructiva, de manera crítica, pero constructiva, y a partir de ahí mejorar, ¿no? Como el tema de las pensiones. En Australia han reinventado el tema de las pensiones y han solucionado el problema que nosotros tenemos en España y que nos va a explotar en la cara de manera efectiva. Pues aprendamos de Australia. El problema con España es que hay un egoísmo entre toda la población de nadie quiere hacer sacrificios. Nadie. Es como, no, me limpio las manos, yo no quiero ser el que sacrifiques. Entonces, se espera que haya una solución mágica, ¿no? Que de repente llegue el gobierno y diga, ¡buah! Solucionado. No. O sea, un sistema de pensiones que está montado de una manera, el transicionar a otro implica una serie de sacrificios. Totalmente. Y es así. Pero es que, mira, ayer lo hablaba mucho, lo comentaba este ciudadano alternativo, Javi, que lo dijo perfecto. Dijo, esto no es una cuestión de enfrentar a la gente joven y a la gente mayor, sino de evitar un futuro conflicto mucho peor. En el sentido de, lo que no hay que llegar es a un punto de que haya un nivel de asfixia de la población productiva que llegue a un punto que los señores de arriba ya no puedan vivir, porque la gente se te ha pirado o la gente se te ha levantado. Tío, imagínate que tienes una gangrena en el dedo gordo del pie, ¿vale? ¿Tú qué puedes hacer? Oye, o ir al médico o esperar y decir, tío, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y cuando ya te tengan que amputar la pierna, pues entonces dices, ostras, pues sí que pasaba, ¿no? Pues esto es igual. Hay un problema, hay que afrontarlo. Tenemos que ser adultos, igual que Milei a la gente en Argentina le dijo, señores, tenemos un problema. La solución no va a ser dura, no va a ser fácil. Vamos a tener una transición dura, va a haber una serie de problemas, pero saldremos reforzados. Pues en España hay que hacer absolutamente lo mismo, con una serie de problemas que tenemos estructurales, lo que decíamos, desempleo, inmigración, pensiones, y hay que tratar a la gente como personas adultas, responsables, explicarles los problemas de verdad, con sentido, con criterio, y decirles, mira, estas son las posibles soluciones, estas son las consecuencias, esto tal, pero es que no hacer nada va a tener consecuencias mucho peores en cualquiera de los casos. Y a mí lo que más rabia me da es la gente joven que todavía se sigue posicionando el no hacer nada. Es como, vale, perfecto, tú quieres evitar cualquier tipo de debate respecto a este tema. Ok, ¿eres consciente de que va a llegar un punto en el cual vas a tener 40 años y no te vas a haber independizado?
Y el señor que está ahí en tu casa, que es tu padre, que tiene la pensión, va a ser el que te va a dar a ti dinero para que tú puedas hacer cosas. O sea, ¿no te das cuenta que eso es un sistema enfermo? Un sistema totalmente enfermo. Totalmente. De decir, ¿no es mejor que tú tengas más capacidad de ganar dinero y mantengas tú a tu padre que tu padre te tenga que mantener a ti? O sea, no sé. A ver, el tema aquí también es lo que has dicho tú, que es un tema de egoísmos, ¿no? Y por eso es muy difícil solucionar este tipo de situaciones. De hecho, pasa muy a menudo que cuando la gente es joven o la gente no tiene dinero, no tiene capital, no tiene patrimonio, suele ser más de izquierdas porque es más fácil, es más bonito, ¿no? Oye, no pues, tienes nada que conservar. Claro, y al final es como muy bonito. Oye, no, vamos a ser todos felices y el dinero para todos, que es que yo lo entiendo. O sea que, y ojo, yo, por ejemplo, no defiendo tampoco un sistema en el que no haya una parte de escudo social o de seguridad social. O sea, yo creo que en Europa hemos tenido momentos muy buenos en los que había muchísima igualdad, en la que eso está demostrado además económicamente hablando, ¿no? Que eso funciona mejor cuanto menos desigualdad hay. Luego que haya ciertas protecciones en situaciones de verdad complejas en las que no hay una solución fácil y demás. Pero eso no significa que pueda ser así para todos. Y la gente tiene que ser realista y lo que te digo, cuando tú estás en el bando de, oye, es que no gano dinero, es que no tengo nada, pues claro, te viene muy bien oye, que me lo den todo, que me aseguren seguridad social, que ahora es que me aseguren vivienda también, que ahora está muy de moda, ¿no? La vivienda es un derecho, todo el mundo debería tener vivienda. ¿Y quién lo paga? Pues bueno, ya veremos quién lo paga, pero todo el mundo. Y claro, sin embargo, luego es curioso que cuando la gente, digamos, tiene más patrimonio, pues se pasa al otro bando. ¿Por qué? Porque entonces dices, ostras, es que claro, si no tengo que pagar un montón. Que esto, curioso, a mí me resulta muy curioso también con muchos artistas, ¿no? Que muchos artistas son supuestamente de izquierda, pero luego varios de ellos han tenido problemas con Hacienda porque estaban defraudando. Y dices, ostras, muy de izquierdas de cara a puerta, pero luego si tú puedes, no pagas, ¿no? Entonces, ostras, yo creo que hay que ser un poquito más coherente en todos los aspectos y la gente, pues lo que te digo, tratar de no ser tan radical cada uno en su campo. Decir, oye, ¿tiene sentido que haya un sistema que proteja de verdad a los más vulnerables y a los más débiles? Sí, pero tiene que ser un sistema que también fomente el que la gente quiera ir a más, quiera construir, quiera aportar a la sociedad. No puede ser un sistema en el que, pues si tú no haces nada y no quieres hacer nada, no pasa nada porque lo tienes todo garantizado. Es que eso no funciona.